presidente o expresidente Evo Morales. Muy buenas noches, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista, muy contento de conversar con usted. Gracias. ¿Presidente o expresidente? Yo creo que el camino a expresidente, porque el presidente me renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estoy esperando se aprueba o rechaza mi renuncia. Eso es algo que todavía no ocurre a una semana del muy convulso 10 de noviembre, no se ha aprobado todavía esa licencia. Sí, con el día de mañana, exactamente una semana de mi renuncia. Tengo información que la próxima semana habrá una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Me informarán si he sido rechazado o aprobado mi renuncia. Renuncié justamente para evitar tantas agresiones a los militantes, a la familia, a nuestras autoridades, después del amotinamiento de la policía. Bolivia sin seguridad. Y yo no sé qué historia hace la Policía Nacional cuando se ha creado la policía para dar seguridad al pueblo boliviano. Y la policía hace una deliberación política para abandonar su responsabilidad. Su renuncia no ha sido autorizada, sin embargo hay quien se ostenta hoy como presidenta de Bolivia. Bueno, se puede hacer interpretaciones, pero yo ya me siento expresidente y por tanto pues quiero volver lo más antes posible a mi tierra, como siempre en trabajos agrícolas, con un poquito de experiencia de gestión pública, pero también de experiencia sindical, de organizar, de unir al pueblo, compartir desde las bases para fortalecer a nuestros movimientos sociales. Expresidente, platíquenos cómo fueron esas horas tan complicadas del domingo 10 de noviembre, desde que se da a conocer, se presenta un informe de la Organización de los Estados Americanos sobre el proceso electoral, se convoca a elecciones, convoca usted a elecciones y se da esto que algunos califican de golpe de Estado y quienes se resisten a hacerlo. Sin embargo, pues es las Fuerzas Armadas, el Ejército, quien orilla a Evo Morales a renunciar al cargo. ¿Cómo se vivieron esas horas, ese domingo? La conspiración o el golpe de Estado usando el fraude empezaron al día siguiente de las elecciones nacionales. El domingo 20 de octubre, las primeras informaciones ganaban con 7%. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, si quiere ganar en la primera vuelta, hay que ganar con más del 50% o con una diferencia de 10%. La noche del domingo 20 de octubre yo decía, esperemos el voto del campo. Que siempre nuestra fuerza ha sido en el campo. Y con el voto del campo ganamos en la primera vuelta. Sin embargo, los perdedores el día lunes instruyeron movilizarse contra el fraude, cuando detrás del fraude estaba el golpe. Y se movilizaron el lunes 21 de octubre, quemaron tribunales departamentales en 2 departamentos, Chuquisaca, Potosí. En la madrugada del 22, en Pando, de los 9 departamentos que tiene Bolivia, en 5 departamentos quemaron tribunales departamentales, quemaron las actas de escrutinio, es decir, no respetaron el voto indígena. Empieza el proceso de conspiración del golpe de Estado. ¿Quién conspira? Desde su óptica, ¿quién está conspirando? ¿Quién construye este golpe de Estado? Los perdedores como Carlos de Mesa, con comités cívicos como Fernando Camacho, que viene de una familia de conspiradores. Aquí en los tiempos falangistas, en la década del 70, banceristas, la dictadura militar de Banzer que duró 7 años. Eran masacres, confinamientos, expulsión o asilos correspondientes. Y finalmente, y ahora renace ese grupo de racista a fascista, de fascista a golpista, ahora con genocidio, lo que está muy bien en este momento. Estos grupos alimentados principalmente o encabezados por estas 2 personas que menciona, ¿habrían sido apoyados también por gobiernos de otros países? Yo tenía información durante la campaña, montaron desde Brasil, desde Chile y desde Estados Unidos para ser presidente Carlos de Mesa, con semejante trayectoria en su pasado. Y como perdieron, yo estoy casi convencido,
la participación en el golpe de Estado. Aunque quiero decirles, casi faltando un mes y medio, convoqué al encargado de negocio de Estados Unidos, porque tenía documentación, como con la embajada cargo de la embajada de Estados Unidos, ir campaña contra mí, ofreciendo en la zona yungueña de La Paz, si no apoyan a Evo, al MAS, vamos a pavimentar el camino, vamos a hacer los 70 del camino. Yo presenté el documento, mira, hay una interrupción política. Me dijo, va a parar, no va a hacer nada. También usted no se mete en campaña en Estados Unidos. Sí me dijo el Metió las manos a Estados Unidos en el proceso electoral de Bolivia. Estoy convencido. ¿Por qué estoy convencido? Después de este golpe de Estado, ¿no? A la cabeza de Yanine Áñez. El primero en reconocer Estados Unidos, Inglaterra. Imagínense su resultado o el apoyo a la dictadura y ahora con tantas masacres. ¿Usted está convencido que el 20 de octubre usted ganó la elección y la ganó por más del 10% de diferencia? Esto evitaría una segunda vuelta electoral. ¿Usted está convencido de que ganó? Estamos convencidos. Yo quiero decirles, jamás podría pedir a algún órgano de Estado, ayúdenme, hagan fraude. No soy de esa cultura. Yo vengo de las familias más humildes, que desde la familia, desde la comunidad, vienen los valores. El amasúa, amayuya, maqueya. No robar, no mentir ni ser flojo. Tengo en la mente una educación familiar. Sin embargo, querer engañar, querer fraude, no entiendo. Sin embargo, se va enrareciendo el ambiente, las protestas no cesan, llega el informe de la Organización de Estados Americanos, usted pide la intervención, que se realice un informe y además comprometa que los resultados de ese informe serán vinculantes. Usted acataría las recomendaciones de ese informe. Se presenta muy tempranito el domingo y el resultado de esa análisis al proceso electoral marca que hubo múltiples irregularidades y que si bien era probable que Evo Morales haya ganado el proceso electoral, era improbable, son las palabras que utiliza el informe, que lo hubiera hecho por más del 10% de diferencia. Usted convoca a elecciones. ¿Qué pasa en esas horas? Porque la crisis, lejos de decrecer, se fue incrementando. El compromiso de la OEA con la Cancillería era que el informe recién debía llegar el 12 o el 13. Estaba previsto el 12, martes. Los técnicos de la OEA estaban en Bolivia. Dijeron, un día más, que sea 13. Pero sorpresivamente, el domingo de la madrugada, nos comunica que hay un informe preliminar. Y yo me di cuenta que todo era una acción política que técnica. Ese momento, después de realizar el informe, ese informe era para incendiar el país. La OEA incendió Bolivia. La OEA remató el golpe de Estado, no solamente incendió Bolivia. Y dije, bueno, primero que el canciller estaba en contacto con un personero de la OEA, directo colaborador de Luis Almagro. Y dije, dígale que quiero hablar con Luis Almagro. No quiso hablar conmigo domingo de madrugada, 2 o 3 de la mañana. Finalmente dije, contactame con el señor que estaba hablando. Y dije, comuníqueme rápidamente. Si usted saca este informe en la madrugada de hoy, va a ser responsable de muertos y heridos del incendio. Yo le dije. ¿Y qué le respondió o no le respondió? Sí, paren eso. Vamos a ver, finalmente no pararon. La OEA es parte del golpe y parte responsable de tanto todos muertos y heridos que en este momento tenemos en Bolivia. Ya con ese informe publicado, usted aún así convoca a nuevas elecciones o le pide a la Asamblea Legislativa que convoque a nuevas elecciones. Primero yo pedí primero diálogo durante la semana a los partidos que han obtenido asambleístas rumbo al Bicentenario. No quisieron. Y segundo, en la mañana, yo pedí, si quieren nuevas elecciones, ningún problema, vamos a las nuevas elecciones, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Además de eso, si quieren, sin Evo Morales. Sin Evo Morales. ¿Usted estaba dispuesto a no participar en el proceso electoral? Públicamente, todo para pacificar Bolivia. Tampoco hicieron. Y en la tarde, ya renunciamos. ¿Para qué renunciamos? Para que mis compañeros, mis hermanos no estén siendo golpeados, quemados sus casas, la quema de sedes sindicales, la quema de autoridades del órgano legislativo. Mi presidente de la Cámara de Diputados en Potosí, llorando,
está quemando mi casa. Me han pedido que renuncie. Voy a renunciar para que deje de quemar mi casa o deje de descuartizar o quemar a mi familia. Yo estaba con dirigente sindical, que es Teodoro Mamani, de la CESUR a nivel nacional. Ahí a mi lado, llorando. Hermano presidente, voy a ver contra vos, para que no queme mi casa, para que no queme a mi hija y a mi esposa. Es el fascismo. Esa es la valoración que usted hizo para renunciar a la Exactamente, para que no sigan quemando, para que no hagan renunciar, para que no hagan a renunciar bajo chantaje, amedrentamiento, renuncié. Pero siguen. Yo quiero decirles, hasta el día domingo, ni un muerto a bala. Nunca usé la policía y las Fuerzas Armadas para que metan bala. Me arrepentí de haber equipado tanto a las Fuerzas Armadas. Ahora veo en los medios de comunicación, aviones que compramos, helicópteros que compramos contra el pueblo. Nosotros compramos para que pueda prestar servicio al pueblo y no contra el pueblo. Cuando usted valora dejar la presidencia, ¿hace al mismo tiempo la valoración de pedir asilo a México? ¿Cómo se da este acercamiento? ¿Cómo toma usted la decisión de pedirle asilo a México? El sábado 9 de noviembre yo fui justamente a la zona del trópico de Cochabamba. Cuando llegué al aeropuerto de Chimoré, estaba esperándome, como siempre, la avanzada, que es parte del equipo de seguridad. Uno oficial me dice, Presi, me llama medio nervioso, ya salían los mensajes pidiendo que le entregara a Evo, a ellos, comentarios, rechaza. Había llamado telefónicamente, había dicho, te vamos a dar 50 grandes palos, textual. Y si quieres 50 grandes palos, $50,000 a cambio de que el oficial entregaran a ese grupo. $50,000 la cabeza de Evo Morales. Sí. Y a mí me ha sorprendido, después de la reunión, otra vez a La Paz, reunión en la noche, en la madrugada, y sospechosamente, cuando ya decidí renunciar en la zona del trópico, me fui al trópico, aunque los miembros de la Fuerza Aérea Boliviana ya no querían darme el avión presidencial. Yo me enojé, llamé al general Terceros, ¿por qué no me están dando el avión? Sigo siendo presidente. Ya ordenó y fuimos allá. Y el avión de la presidencia siempre llega al terminal comercial, pero sorpresivamente me desviaron a la terminal militar. Yo estaba en el avión chequeando los mensajes, como siempre, somos con el teléfono, y estaba en redes sociales también muy activo en esos momentos. Entonces me fui ya estaba entrando a la terminal militar, dije, ¿qué ha pasado? Nosotros ya paramos en el terminal, nos han instruido, no, cierre la puerta, vamos allá. Estaba por cerrar y cuando veo por la pista caravana de bolívares a velocidad, me sorprendí. Ellos se habían dado cuenta, dirigentes sindicales, autoridades locales, llegaron como unos 15. Bajamos, no daban parte ya, raro los militares. Después me informan, en el galpón que estaba cerrado, o en el hangar, militares armados esperándome. Y yo no sé qué hubiera pasado si no llegaba esa caravana de movilidades. ¿Lo rescataron? Yo diría, si no es rescate, semi-rescate. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿Qué Después, pasó? yo me fui a la sede de las 6 federaciones, tenía una reunión, ya tenía que hacer renunciamos a la presidencia. Bueno, debe contarle un montón de movimientos correspondientes. Y al día siguiente, al momento de levantar nuevamente, al margen de otras citas de la mañana que debe llegar para asilo desde, saludo a México, inicialmente yo en la mañana, pero ya levantó el vuelo de Lima hacia Cochabamba, y nos dijeron en pleno vuelo no dejaron entrar al territorio boliviano. Cuando el avión iba a recogerlo. Exactamente el día lunes. Usted, antes de esto, usted tuvo comunicación con el presidente López Obrador, con el canciller de México, Marcelo Ebrard, alguien de su equipo. La Cancillería estaba coordinando permanentemente cómo iba a estar operando. Yo ni tanto, también el vicepresidente, algunos presidentes llamaban. El presidente electo muy preocupado, por ejemplo, de Argentina. Bueno,
una infinidad de gente movilizada a nivel internacional. ¿Usted sabía que iba un avión de México, de las Fuerzas Armadas, a recogerlo? Sabía que estaba en Perú y sabía que iba a aterrizar en Bolivia, pero le negaron entonces en ese momento el permiso de ¿Y aterrizaje. qué me dijo el comandante de la Fuerza Aérea? Dijo, no, el avión militar no entra aquí. Pero, general, por favor, ¿cuántas veces he entrado a esta pista, antes de que sea gobierno, aviones militares de Estados Unidos? ¿Con qué cargamento? ¿Con qué equipamiento? Sí cayó el general, hablé telefónicamente en una senda de bosque por una cuestión de seguridad. Y me dijo, ojalá venga un avión privado civil al recoger de Lima y después irte. Eso era caer en la boca del lobo. ¿Por qué? Claro, cualquiera, un avión civil, que no tiene ninguna seguridad. Pero además de eso, el canciller me informa, Estados Unidos había ofrecido un avión para que me recoja y que me lleve donde nosotros quisiéramos. Como vamos a ir en avión de Estados Unidos, yo seguro que me hubiera llevado, ¿tú sabes dónde? A Guantánamo tal vez. Eso pienso, una desconfianza total. Y lo peor, saben la delegación que ha ido a recogerme, averiguando el nombre de los pilotos desde Estados Unidos. Aquí estoy convencido que operó el gobierno de Estados Unidos. Estoy convencidísimo de esto. A México le pusieron piedras en el camino para que llegara a recoger al presidente Evo Morales. No dejaban aterrizar a la aeronave. Al final de cuentas, aterriza. Lo recogen. ¿Cuál es el ambiente? Y Primero, sobre todo, ¿qué pasó las horas antes? La noche en la que pues todo era incertidumbre entre la renuncia de usted a la presidencia y en un avión que estaba desplazándose, tratando de llegar, pero que no arribaba todavía. nosotros nos fuimos a una senda, había total seguridad, bosque adentro, no había ningún problema. Al día siguiente, ya sospechosamente, primero no llegó el avión en la mañana por falta de permiso. Llamamos con los comandantes, dijeron que iba a ser resuelto, venía, han hecho volver al avión. Y nuevamente, bueno, había sospechas, gente movilizada de civil en el aeropuerto. Y mis compañeros en unas horas se han concentrado más de 10.000 en las puertas del aeropuerto. Como venía el avión de México a recogerme, ha hecho retornar, yo me imagino que esperar que esa gente se retire y que nuevamente vuelva. Llegó creo a las 9, 9:30 de la noche el avión y la gente seguía concentrada en la puerta. Llegamos, entramos al avión, carreteamos, estuvimos por tomarle el vuelo, nos dice no hay permiso, o el permiso está terminado, o no hay permiso para aterrizar en Lima. Nuevamente a la terminal comercial. ¿Qué piensa en esos momentos? ¿Qué pasaba por su cabeza? Yo estaba pensando si seguramente eran operativos, porque mira, ¿Tenía el miedo? permiso estaba. Era mentira que el lapso del permiso, el tiempo del permiso había terminado. Tal vez Lima, por razón, no sé por qué razón, no permitió que lleguemos a Lima para recarga correspondiente. Eso ya es sospechoso, esos problemas de Perú. ¿Tenía miedo? Pero en ese momento, evidentemente, pensé que están preparando algo. Y nuevamente los compañeros se concentraron en la puerta. No sé si estamos media hora, una hora parado ahí. Pero llamamos por teléfono. La gente que estaba yéndose ha vuelto. Logró despegar el avión, le niegan el permiso de aterrizaje en Lima, Perú. Tenía ese avión que reabastecerse de combustible y hay que desviar la ruta. ¿Qué pasa en ese avión durante esas horas? Bueno, el avión más perseguido, me imagino, por el Imperio Norteamericano y mis opositores en Bolivia. Finalmente llegamos a Paraguay, recargamos, hay que pedir permiso, los esfuerzos de la Cancillería de México, los pilotos, y sospechosamente, más bien, Brasil nos da permiso y Ecuador se niega. Bueno, llegamos acá, felizmente salvamos la vida. Logra llegar a México. ¿Cómo se siente? ¿Por qué México? ¿Por qué escoger México? Bueno, saludo esta solidaridad del gobierno, del presidente, del pueblo de México, que también garantizó esta logística de traslado, aunque también Paraguay nos ofreció, lamento mucho no quedarme ahí, pero más confianza con México. Porque hay quien pudo pensar Cuba, Venezuela, está más cerca, hay una buena relación también, pero ¿por qué elegir México, presidente? Justamente por
esta propuesta, este ofrecimiento tan rápido. Tal vez la Cancillería, tal vez Fernández se movilizaron para garantizarme el asilo, pero México, su trayectoria diplomática siempre garantizó asilo a grandes hombres de la historia. Informaron, por ejemplo, Martí, hombres que hicieron mucha historia, creo que vinieron incluso de Europa a hacerse, bueno, al asilo político acá. Tal vez por esa tradición me invitaron o me aceptaron para estar acá. ¿Usted quiere regresar a Bolivia? El único problema que yo tengo es que estoy acostumbrado cada día a viajar, a probar obras, a entregar obras, conocer Bolivia, recoger sus necesidades, las nuevas reivindicaciones. Extraño eso. Ya no puedo como expresidente, como dejé mi renuncia, pero quiero lo más antes posible volver. Espero, si no es el gobierno de facto me da garantía, seguridad, siento que la comunidad internacional me va a respaldar para que vuelva lo antes posible a Bolivia. Quiero retornar a mi región, a la zona del trópico de Cochabamba, desde ahí compartir con los distintos movimientos sociales estas grandes experiencias vividas. Y hicimos mucho cambio, somos un pueblo, una fuerza política, presidente de la mejor historia de nuestra querida Bolivia. ¿Quisiera usted participar en la próxima elección presidencial? Yo no quisiera, pero soy respetuoso de lo que dije. Si quieren elecciones, nuevas elecciones, sin ningún problema. No me resiento. Ojalá la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda garantizar las nuevas elecciones, porque este gobierno de facto tiene que garantizar o entregar el nuevo gobierno el 22 de enero. No sé si alcanzará. Es problema quienes están en función del gobierno, aunque con semejante masacre. Los cifras, los datos, ahí están, las obras de Evo Morales también, y los datos duros, para quien quiera observarlos, hablan de un progreso en Bolivia, pero también hay muchas críticas a un régimen, a un gobierno que buscó mantenerse en el poder más allá de lo que estaba en un inicio permitido por la Constitución. ¿Usted se considera un demócrata? Mira, lo que nunca nuestro movimiento político más IPCP ganó 4 elecciones consecutivas. Uno con más del 50%, otro más del 70%, el penúltimo con más del 61%. Ahora no llegamos casi al 50%, pero en la primera vuelta, con diferencia de 10 puntos. Histórico, inédito. Nunca en la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, hubo un partido que ganó tantas elecciones. Datos económicos, en temas sociales, en temas democráticos, récord. Esa es nuestra vivencia. Eso no es Evo, sino es el pueblo boliviano. Unidos, organizados, a veces movilizados por nuestra revolución democrática y cultural. Falló institucionalizar lo que había en el entorno a Evo Morales, formar nuevos cuadros para que esa institucionalización pudiera contender en las elecciones, o nuevos cuadros que pudieran ganar incluso en otros procesos electorales. Tenemos cuadros jóvenes del campo a la ciudad, hombres y mujeres. Quién sabe, yo diría quién sabe, tal vez no tengan un poquito de experiencia como yo tuve. Yo estaba dirigente sindical desde el 1988. Mi experiencia es unir lo que más cuesta, pero en esta gestión presidencial aprendí cómo se pueda atender las demandas de los pueblos más humildes. Es otra experiencia, pero tenemos tantos líderes. Yo creo que no es una cuestión de liderazgo. Quién sabe, momentáneamente sea factor de unidad, pero ahora ha cambiado. Vamos a seguir proyectando nuevos líderes para que puedan continuar con esta revolución democrática y cultural. No es que Evo Morales crea que solamente Evo Morales puede ser el presidente y puede lograr estos cambios. No, para nada. No es Evo que ha cambiado, es la unidad del pueblo boliviano, es el voto del pueblo boliviano, públicamente siempre reconocido. Evo solo, sin pueblo, ¿qué haría? Nada. Pero cuando el pueblo está organizado y movilizado, es posible cambiar Bolivia. ¿Y si el pueblo le pide regresar? Con estos problemas,
Yo quisiera hacer una vida más privada, pero compartiendo nuestras experiencias. Mucho dependerá también cómo nos organizamos, pero no estoy pensando en nuevas elecciones. Lo que sí es mi obligación como un dirigente fundador del MAS-IPCP, como tal vez uno de los dirigentes que hemos unido a Bolivia, como más bien fortalecer, potenciar nuestro movimiento político de la liberación. ¿Ve una nueva reconfiguración en la geografía política en América Latina? Vemos muy convulsionada América Latina, quizá como no la veíamos en décadas, lo mismo Chile, el caso de Bolivia, pero está Ecuador también, Brasil ni se diga. Hemos visto movimientos sociales, hemos visto relevos electorales, Argentina, vemos también virajes políticos. Hay una nueva reconfiguración en América Hasta en Estados Unidos, el Trump con procesos, creo. Bueno, yo diría solo en Bolivia hay grupos que se oponen al proceso de liberación. Solo en Bolivia, grupos violentos, pagados, bien organizados, cuestionan nuestra gestión sabiendo que hubo tantos resultados. Mientras que en Argentina, en Ecuador, en Chile, en otros países, cuestionando ese modelo económico que tanto daño hizo a la economía latinoamericana. ¿Sabe quién no me perdona si hablamos de Estados Unidos? Que un gobierno llamado progresista, izquierdista, pero del pueblo, demuestre que también hay otro futuro, hay otra esperanza bajo el socialismo. Y no les gustan los datos que tenemos. Y aquí yo debo decir, cuando era niño, a mí me hacían cantar Lamento Boliviano. Y cuando estaba en colegio nos hacía leer Pueblo Enfermo. Y quiero que sepa México y el mundo entero, para empezar con el modelo neoliberal, 1985, presidente, por entonces, Víctor Paz Estenssoro, ¿qué decía? Bolivia se muere. Y para que Bolivia no se mueva, privatizaciones. Y ese modelo duró 20 años. Y en 3 años demostramos que Bolivia tenía mucha esperanza. En tiempo de neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera después de que privatizaron el gas y el petróleo? La renta petrolera apenas era $3.000 millones. Del 2006 nacionalizamos hasta diciembre de 2019 $38.000 millones de renta petrolera. Otro dato histórico, desde 1825 a 2005, 180 años, el PIB era apenas $9.000 millones. Año pasado llegamos a $40.800 millones. Un país que tiene 10 millones de habitantes, con más de $40.000 millones del PIB, imagínense, ese es el cambio que hicimos. Es que creo que ni los críticos, que los tiene Evo Morales, podrían poner en tela de juicio los resultados y estos indicadores, no solamente económicos, el combate a la pobreza, la manera en la que progresó Bolivia en estos años. La crítica, me parece, está en la forma en la que se reelige Evo Morales y busca perpetuarse en el poder. ¿Qué le diría a esos críticos, a quienes dicen es que Evo Morales fue electo para un periodo y ese periodo se aplazó y luego se volvió a aplazar y luego se quería volver a aplazar? ¿Aplazar en qué? ¿Nosotros? Usted en el poder. Es decir, usted gana un proceso electoral legítimo, gana otro proceso electoral, pero después continúa, digamos, y la crítica, más allá de los resultados económicos que creo que están a todas luces, es un tema de democracia y de perpetuar solo en el poder. Mira, primero nuestra experiencia. ¿Qué tan importante es la continuidad en el proceso o en gestión pública? Cuando yo era soldado, 1978, ese año conocí 3 presidentes, estaba en cuartel. Al año siguiente, 4 presidentes. 5 años antes de mi presidencia, 5 presidentes, cada año un presidente. 2001 Banzer, 2002 Tuto, 2003 Gómez, 2004 Carlos de Mesa, 2005 Rodríguez y enero de 2006 me deja Rodríguez Belcé. Sin estabilidad, ¿cómo puedes garantizar el desarrollo? Entonces, garantizamos evidentemente ahora, y quién sabe, el aceptar nuevamente a los movimientos sociales, porque la Central Obrera Boliviana, organización más grande de Bolivia, ¿qué dijo en su congreso ordinario el año pasado? Nuestro único candidato es Evo Morales. Y para superar los problemas legales,
acudieron al Tribunal Constitucional para una interpretación y el tribunal interpretó, pero no solamente una interpretación constitucional, una sentencia constitucional, sino también basado a antecedentes internacionales. ¿Cuántos países se han ratificado, usaron los tratados internacionales sobre los derechos humanos que estaba por encima de su constitución? Ese es el resultado. Tal vez algo, mi error, haber aceptado al pueblo la candidatura correspondiente. Quizá no debió haber aceptado usted. Sí, apoyado a alguien más, quizá. Tal vez. Pues era mejor. ¿La estabilidad y desarrollo se llama para Bolivia Evo Morales? ¿Perdón? ¿La estabilidad y el desarrollo en Bolivia se llaman Evo Morales? Bueno, el pueblo juzgue eso, yo no quiero tanto meter, pero, no es, repito, no es Evo, es pueblo organizado. El pueblo es tan sabio y sabe exactamente cuál es el mejor camino que hay que seguir. Y por eso también después de tantos años seguimos ganando. No es sencillo ganar las elecciones. Si usted no participa en la próxima elección, dijo, bajándose del avión, pie de las escalinatas del avión que lo trajo de Bolivia a México, dijo usted, voy a seguir participando en política. ¿Usted va a seguir participando en política? ¿Apoyará a algún candidato o candidata? En todo caso, nuestro movimiento va a tener su candidato. Y mientras tenga la vida, con seguridad, seguir haciendo política, pues es parte de la vida. Porque la política es una ciencia de servicio. Yo entiendo, la política es esfuerzo, compromiso, es sacrificio por el pueblo y por los más humildes. Y eso hicimos, por eso también la reducción de la pobreza en Bolivia. Presidente, ¿le parece que hagamos un juego muy breve de palabras, de bote pronto, de reacción inmediata? Poder. ¿Qué es el poder? Yo creo en el poder del pueblo. ¿Indígenas? Sí. Indígenas, lo que nunca han tenido un espacio importante para fortalecer la democracia y crear el poder comunal para un poder nacional. Democracia. Es la partición del pueblo. Democracia es algo sagrado para hacer gestión. Pero para mí la democracia no solamente es el día de las elecciones. La democracia es cada día. Reuniones con distintos sectores sociales, empresariales. La democracia es decidir con el pueblo políticas, programas, aprobar proyectos para el bien del pueblo. Golpe de Estado. Golpe, lamento mucho eso, viene con intervenciones militares a veces, golpes algo negativo para los pueblos. Reelección. Depende del programa y depende de los resultados que hace un gobierno para continuar. Asilo. Es un calabozo, secuestro. ¿Se siente usted atrapado? Sí, pero no como yo quisiera y como yo hacía. Sin embargo, así lo es seguro de vida. Estoy muy agradecido con México. Paz. Solo haber paz cuando va a haber justicia social. Donald Trump. ¿Qué piensa de Donald Trump? Hay que dotarlo tal vez un médico, un psiquiatra, no sé. De Nicolás Maduro. Un hermano patriota que ha derrotado el golpismo, intervencionismo, siento que está derrotando la agresión económica. ¿Qué opina el presidente López Obrador? Mi respeto, mi admiración. El día de su ocasión nos saludamos. El hermano López Obrador me trató de hermano, muy contento. Somos una familia que nos acompañamos en malas y en buenas. ¿Cómo describe Evo Morales a Evo Morales? Un hermano más de la familia grande que es Bolivia. ¿Qué país sueña? ¿Qué país imagina? Hoy, después de haber estado en la presidencia y después de que lo forzaran a renunciar. Bueno, cada país tiene su propia particularidad. Bolivia es totalmente diferente de otros países, por la diversidad cultural, por la inmensidad de la riqueza musical, originaria, milenaria. Me encanta eso. Quisiéramos siempre un país con soberanía e independencia del Estado y con una dignidad y identidad de un pueblo. ¿En dónde se ve Evo Morales en 5 años?
En Bolivia. ¿Encabezando Bolivia como presidente de Bolivia? No, ahí aportando. Mi gran deseo es volver a la zona del trópico de Chabamba, dedicarme a la agricultura, si tengo posibilidades. Ese es mi gran deseo. ¿Presidente ya se reunió con el presidente López Obrador? No. ¿Qué piensa reunir con él? Quien no quisiera saludar, por lo menos agradecer por tanto esfuerzo que hizo por Bolivia. Le agradezco mucho estos minutos. Gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.